Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos, esta vez para discutir o exponer las perspectivas del estudio sociológico tal como ustedes lo plantean. Para eso, como tenemos costumbre, vamos a compartir pantalla. Yo prefiero hablar, antes que de sociología, del pensamiento occidental del siglo XIX y del siglo XX. Porque siempre no me cansaré de repetirles que nunca hagan sociología exclusivamente. Estudien historia, estudien psicología, estudien antropología, estudien filosofía y por supuesto recién entonces, y si ustedes quieren también teoría política, y recién entonces van a entender realmente qué es lo que los sociólogos de todas las épocas han querido. Y van a encontrar un sentido a lo que ellos dijeron. Y ustedes han planteado lo siguiente, han planteado que hablemos de la perspectiva sociológica, del contexto en la sociología, de la complejidad del fenómeno sociológico, de su multidimensionalidad, de su lógica y de su historia, hasta donde yo entiendo. Y quieren que haga una relación entre la teoría y la praxis. Bueno, entendémoslo brevemente. Yo creo que cuando hablamos de perspectiva sociológica estamos hablando de toda la línea del pensamiento sociológico desde Comte hasta la fecha. Y por supuesto lo que prevemos para el próximo futuro. Y cuando hablamos de contexto, en esta época estamos hablando de un contexto muy amplio que no se refiere solamente a la sociedad, sino al planeta. Ya estamos en la época de la ecología. Ya en este momento los seres humanos hemos descubierto algo que los sociólogos clásicos nunca entendieron. Y es que este ser humano, este personaje, no es un personaje central, sino que está rodeado de una multitud de seres a lo que llamamos el ambiente, y que está parado encima de algo que se llama planeta. Entonces, ojo que cuando hablamos de contexto, hoy día, el año 2020, no podemos ignorar todo lo que desde fuera de la sociología, porque eso no se ha discutido en la sociología, se ha tratado en todo lo que va desde los años 70 del siglo pasado hasta hoy, es decir, a lo largo de 50 años. Hemos descubierto eso, que los seres humanos no somos el centro y nunca seremos el centro. Lo otro es lo que tiene que ver con la complejidad. Ustedes han hecho muy bien en, digamos que detrás de todo lo que están planteando, están aceptando que cuando hablamos de los fenómenos sociales, estamos hablando de fenómenos que por su propia definición son complejos. Es decir, que tienen múltiples factores. ¿Y eso qué es lo que está significando? Que nos estamos olvidando de Durkheim, nos estamos olvidando de Spencer, nos estamos olvidando de los primeros sociólogos, por supuesto el positivismo, que quisieron, al tratar de hacer ciencia, de aislar los fenómenos. Bueno, podemos decir nosotros, finalmente, aislemos un fenómeno social, pero cuando lo aislamos no nos olvidemos que lo estamos aislando, es decir, que tiene relación con otros fenómenos que hacen con este fenómeno una relación de causa-efecto. Y a su vez que ese fenómeno va a ser causa, el que estudiamos, va a ser causa de otros fenómenos más. En otras palabras, estamos en el terreno que Durkheim no quería.
el terreno de la multicausalidad, no en el terreno de la unicausalidad. Y lo otro es lo multidimensional. Varias dimensiones, muchas dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? ¿A qué podemos llamar dimensiones? A muchas cosas, pero entre ellas, quizá a con qué órbitas del pensamiento o desde qué órbitas del pensamiento nos aproximamos al estudio que estamos haciendo. Y cuando hablamos de multidimensionalidad, probablemente hablemos al mismo tiempo que de la teoría filosófica, de la teoría científica y de la biología. Hoy día, con todo lo que estamos padeciendo de los virus, la biopolítica y la biosociología se ha recuperado. Y todos los últimos libros tratan precisamente del ser humano como un ente fisiológico y biológico, no solamente como un ente social. Y cuando hablamos de sociedad, también estamos hablando de biología. Estamos hablando de la relación entre unos cuerpos y otros cuerpos. Estamos hablando del equilibrio y estamos hablando de la fisiología, lógica. ¿A qué podemos llamar lógica? ¿Estamos hablando de la lógica aristotélica o de la lógica dialéctica? La lógica aristotélica es la que hemos buscado originalmente en la ciencia social. El positivismo se movió en el terreno de la lógica aristotélica. A es igual a A, B es igual a B. Pero eso es en el laboratorio. Para lograr eso tienes que aislar el hecho social de todas sus dimensiones y de todos sus contornos. Pero cuando lo aíslas ya deja de ser un hecho social. Entonces, probablemente estemos hablando de la lógica dialéctica. Y si hablas de dialéctica, estamos hablando de muchas cosas, fundamentalmente de dos, como ustedes saben. Estamos hablando de movimiento, es decir, aquello que estás estudiando en este momento no será igual mañana, ni ha sido igual ayer. Los momentos no existen. En el momento en que tú estás ubicado, ya dejó de ser, como decían los antiguos filósofos presocráticos. No puedes bañarte en el mismo río. Entonces estás hablando de cambio permanente. Y por tanto, probablemente esa dialéctica te lleve también a la relación dialéctica entre unos fenómenos y otros. Y te llevará a preguntarte por qué es que los fenómenos cambian y cuáles son los factores que influyen en el cambio de esos fenómenos sociales. La historia tiene que ver con algo que nosotros hemos inventado. No puedes entender a la historia sin leer a Hegel. ¿A qué llamaba Hegel historia? La historia es un ente que se mueve, que es extraño a nosotros, pero que nosotros hemos creado. Somos seres históricos en la medida en que somos seres que estamos ubicados en un momento del tiempo, pero ese tiempo cambia y nosotros también cambiamos. Entonces, entender históricamente los fenómenos sociales significa no solamente entender que van a cambiar y que están cambiando, sino también que en ese cambio hay multitud de entornos y contornos que rodean a esos cambios y que hacen que nosotros, como seres humanos o como sujetos sociales, en algunos momentos seamos esos sujetos. O podemos ser el centro, pero en otros momentos nos podemos convertir en objetos o en elementos de un fenómeno mucho más multidimensional y más complejo para aludir a los temas que ustedes han planteado precisamente
para este debate. Ahora, si nosotros entendemos todo esto de esta manera, aquí entonces recién podemos entender qué es la teoría. La teoría no puede ser un ente congelado. La teoría cambia permanentemente. Y la teoría es una forma de aproximarse, una forma de ver las cosas, una forma de asombrarse frente al mundo y además una forma de investigar el mundo y de investigarnos nosotros mismos. Y cuando hablamos de praxis, estamos hablando de la relación de todo esto con la realidad, pero que no es una relación externa, como ustedes saben. Seguramente en las primeras clases de sociología ya les dijeron que el sujeto social está dentro de la sociedad. Es decir, tú ya no estás investigando algo externo, tú estás investigando algo que te está rodeando y de lo cual tú formas parte. Y por tanto, cualquier cosa que tú digas o dejes de decir va a influir en el contexto que te rodea y en la sociedad que te rodea. Y eso es la praxis. La praxis te lleva al hacer y al no hacer. Cuando haces, puedes cambiar algo, por mínimo que ese cambio sea. Cuando no haces, también cambias, porque el mundo sigue cambiando y tú rehusas tu responsabilidad, tu misión, tu rol o como quieras entenderlo, en relación con esos fenómenos con los cuales estás trabajando. Entonces, creo que también la teoría y la praxis pueden entenderse ambas, aunque esto parezca paradójico cuando nos referimos a la teoría de manera práctica. Eso supone, por supuesto, y con esto quiero yo terminar esta breve intervención para motivar una discusión probable con ustedes después. Esto nos lleva a algo que está más allá de la teoría social y más allá de la sociología y quizá dentro de la filosofía, que se llama ética. Es decir, no estamos hablando de moral, estamos hablando de ética. Ética es lo que llevas dentro, moral es lo que está afuera. Pueden imponerse ciertas normas morales en todas las sociedades y de hecho eso sucede. Hemos visto, todas las sociedades te marcan, entre las muchas cosas con las cuales te marcan también con la moral. Tú estás sujeto a determinadas normas morales, pero dentro de ti, y estoy hablando de una visión kantiana, existe algo que está incorporado, que tú trajiste incorporado al mundo, y algo que te convierte en humano, que se llama ética, y que se llama un conjunto de valores que van a guiar tu conducta. Y por tanto, no podemos entender que un sociólogo justifique la injusticia, así como no podemos entender que un médico acompañe a un torturador, como hacían los médicos de los nazis o los médicos de las dictaduras latinoamericanas, para ver cómo se tortura mejor al reo. Ahí estamos hablando de una desvalorización, de una banalización, de una criminalización de tu profesión. Entonces, todo sociólogo, como todo intelectual, como todo teórico, está sujeto a ciertas normas internas, valóricas, que tienen que ver con sus propios valores respecto de la sociedad. Y que en el caso, desde mi punto de vista personal, aquí sí estoy hablando personalmente, creo que tienen que ver fundamentalmente con la justicia. Bueno, chicos, muy bien. Una vez más los felicito por plantear estos temas y voy a dejar de compartir pantalla para despedirme de ustedes y nos vemos en la próxima discusión. Hasta luego, una vez más.